Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que, como ya han dicho la Secretaria General de Innovación y las directoras generales esta mañana, yo creo que es muy buena cosa que celebremos este plenario en Málaga. En Málaga, por una parte, por salir de Madrid y por también estar en el territorio. A mí esto me parece muy importante. Yo, además, como soy andaluz, me parece un buen sitio. Y además yo creo que en el foro transfiere, ¿no? Que es verdad que es un punto de encuentro muy importante para todo lo que tiene que ver con el sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Y este es un buen sitio para estar y para hacer este plenario de la red. A mí me parece que ha sido un acierto. Y ahora vamos a hablar de ecosistemas regionales de innovación, ¿no? Yo tengo más suerte que a lo mejor que mis antecesores, porque ayer tuvimos una mesa de debate en el foro de Transfiere y entonces alguna clave ya he ido cogiendo. Es verdad que a mí me gusta más hablar de colaboración más que de cooperación, porque cooperación que viene de obra me parece a mí que está más orientado al resultado final. Sin embargo, colaborar está más centrado en el trabajo conjunto y eso tiene mucho que ver con el recorrido. Yo creo que en el recorrido se aprende mucho más casi que con el resultado final, que puede ser más o menos fructífero, pero casi que lo más importante es el recorrido que se produce y todo lo que se aprende en ese trabajo conjunto. Desde el Gobierno, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, le estamos dando mucha importancia a esto de los ecosistemas regionales de innovación, de la colaboración entre distintas regiones, entre distintos territorios, para llevar a cabo políticas públicas de I+D+I, ¿no? de innovación. Y yo creo que aquí hay un hito que tenemos que destacar, que es el de los planes complementarios, que yo creo que, a pesar de que al principio fue algo muy novedoso, algo que presentaba ciertas dificultades a la hora de afrontarlo, yo creo que ha sido verdaderamente un ejercicio de colaboración entre administraciones. España es un Estado multinivel en el que distintas administraciones tenemos que coordinarnos. Dentro de esos niveles, además, hay mucha heterogeneidad. No todas las comunidades autónomas son iguales, no todas tienen los mismos problemas ni las mismas inquietudes. Y yo creo que este ha sido un instrumento que, por su modelo de gobernanza, por el modelo de gobernanza que propone, ha sido muy interesante y muy útil. Aparte de los planes complementarios, que luego, además, con los intervinientes en la mesa vamos a tener oportunidad de cajar con mucha profundidad, ha habido otras iniciativas, ¿no? Ya lo comentaba esta mañana la directora general, todo lo que tiene que ver con la red Cervera de centros tecnológicos, que están también muy cercanos a la industria, al tejido productivo, y por tanto tienen una vocación de colaboración entre distintos territorios dentro de secciones verticales, ¿no? Dentro de áreas temáticas, pero con una vocación muy clara de colaboración. Y yo creo que estamos en el sitio adecuado, y ayer yo lo hice, de hecho, de poner en valor el trabajo que ha hecho la red en este sentido. No solo bueno, pues nos ha ayudado muchísimo a hacer este estudio sobre ecosistemas regionales de innovación, del que ahora José nos dará alguna pincelada que otra, sino que además estamos haciendo muchas cosas para fomentar desde la red esta colaboración entre comunidades autónomas. Yo creo que es muy destacable el trabajo que se hizo de evaluación de las RIS3, de todas las RIS3. Ese trabajo yo creo que es oro molido, porque siempre que uno quiere ver qué se ha hecho y qué podemos hacer en el futuro, acudir a eso está muy bien y sienta las bases de trabajos futuros. Hay una convocatoria de ecosistemas de innovación en CEDETI, asociada también a las áreas de excelencia de la red Cervera, que, aunque no tiene una concepción original de colaboración interregional, sí que la fomenta, y está clarísimo que al estar asociada a la red Cervera tiene esta vocación también de colaboración interregional. Y, por último, yo creo que hay que destacar que el siguiente paso es conectar todo lo que estamos haciendo aquí con los instrumentos europeos, por ejemplo, con los valles regionales de innovación, y ese debe ser el siguiente paso que vamos a dar. Y nada más, yo le doy la palabra a José Guimón para que nos dé un poco de contexto sobre qué entendemos como ecosistemas
regionales de innovación y después daremos paso a la mesa de debate. Vale, muchas gracias. Como moderador no has ejercido la función de presentarme, entonces me presento yo. No, perdón. ¿Está encendido? Ahora. Es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del programa de doctorado en Economía y Gestión de la Innovación. Es además colaborador y asesor de la ministra en el gabinete de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y consejero del CEDETI. Vale, no, muchas gracias. Y también para que se entienda el contexto de mi presentación, que sí que viene de una reflexión, digamos, desde la universidad, pero al mismo tiempo es un encargo del Ministerio y es un trabajo en el que hemos trabajado durante muchos meses y luego daré más detalles, pero digamos que es un trabajo que se ha desarrollado en el seno del Ministerio más que en la universidad. Y yo no consigo pasar ahora. Bueno, este es voy a hablar durante 10-15 minutos sobre estos temas, por qué es importante la colaboración, la cooperación entre regiones, pero al mismo tiempo qué barreras hay y qué problemas hay en esas relaciones de cooperación interterritorial. Y luego las respuestas que se han dado para intentar superar esas barreras, para intentar fomentar la cooperación interregional, tanto desde el Gobierno de España como desde las políticas europeas. No voy a hablar tanto sobre las políticas, digamos, de las propias comunidades autónomas, y de eso se hablará después más en la mesa redonda. No sé si tiene truco, hay que apuntar a algún sitio. Sí, bueno. Una primera cuestión, y si miramos ese informe de la Red IDI sobre las estrategias de especialización inteligente que antes mencionaba también Ignacio, pues podemos hacer un mapa de cómo las regiones españolas, cuáles han sido las prioridades que han seleccionado en sus estrategias de especialización inteligente las distintas comunidades autónomas, y vemos que hay muchas áreas, digamos, que casi todas las comunidades autónomas quieren especializarse, ¿no? Perdón, pero es que no es muy ágil. Vale, por ejemplo, vemos que hay algunas áreas muy populares, como son, pues, dentro de las columnas tenemos las áreas de especialización que aparecen en la estrategia de especialización inteligente estatal, y luego qué regiones han seleccionado también esas áreas temáticas, ¿no? Y pues cáncer y gerociencia, pues envejecimiento, enfermedades degenerativas, todas las comunidades autónomas lo marcan como área prioritaria, también inteligencia artificial, todas, cambio climático y descarbonización, todas. En cambio, hay algunas que no, que casi ninguna la selecciona. Cognición, lingüística y psicología, pues solo 3, o filología y literatura hispánica, ninguna. Pero bueno, la cuestión es que hay muchas áreas de interés común y no hay tanta especialización. No podemos decir claramente hay unas pocas comunidades que van a hacer esto, se especializan en esto, sino que se comparte bastante interés en especializarse en las mismas áreas, y esto debería invitar a una mayor cooperación para evitar solapamientos, ¿no? Es que sí. Y por eso también pues, han aparecido algunos estudios como este que cuestionan si realmente las estrategias de especialización
están siendo inteligentes, porque parece que no se está produciendo realmente esa especialización. Dentro de ese diagnóstico, otra cuestión es que en España, como sabemos, la actividad innovadora está muy concentrada en pocas comunidades autónomas, ¿no? Entonces, si las regiones que más invierten en I+D son Madrid y Cataluña, y conjuntamente representan un 52% del gasto total en I+D del país. Si a eso le sumamos las tres siguientes, que están a bastante distancia, pero que son Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana, pues estas 5 comunidades autónomas de 17 pues representan el 80% del gasto en I+D en España, ¿vale? Está muy concentrada. Vemos también que hay una gran diversidad de regiones en España, ¿no? Tenemos no hay ningún líder en la clasificación del Regional Innovation Scoreboard, y esto va cobrando vida propia. Ya me estoy arrepintiendo de haber preparado un PowerPoint. Vale. No sé si es más fácil, ya hablo con el control, si es más fácil pasarlas levantando la mano o algo así, o dando una señal en adelante. Sí, vale. Vemos la diversidad de... Me están boicoteando. Bueno, mi intención es volver al mapa donde se ve esa diversidad de regiones, que no hay ninguna región líder, sí que hay 3 regiones fuertes, País Vasco, Navarra y Cataluña. Esto siempre es con relación a la media de la Unión Europea, ¿no? Vemos regiones que son emergentes, que son Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias, y el resto se sitúan como moderadas, ¿no? Innovadoras moderadas. Entonces hay mucha diversidad de regiones y, de nuevo, pues una concentración grande de las capacidades innovadoras en 4 regiones españolas. Pasamos, por favor, a la siguiente. Y lo mismo se puede ver al atender a la intensidad en I+D, el gasto en I+D como porcentaje del PIB, y aquí la región más avanzada es el País Vasco, que está incluso por encima de la media de la Unión Europea, es la única comunidad autónoma por encima de la media de la Unión Europea, y luego seguida por Madrid, Cataluña, Navarra. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver de nuevo esa concentración del gasto en I+D, sobre todo en Madrid y Cataluña. Vemos que en 2022 representaron el 52% del gasto en I+D, casi, y la evolución pues no se ha corregido esta concentración, sino que al revés, durante la última década se ha aumentado la concentración. El peso de Madrid y Cataluña ha pasado de ser el 48% en 2012 a ser el 52%. O sea que, a pesar de estos esfuerzos, de las estrategias de especialización inteligente, que han tenido mucho éxito en movilizar la innovación en todas las comunidades autónomas españolas, a pesar de todos los fondos de cohesión y de también los esfuerzos, pues como en la línea que comentaba antes Ignacio, de las políticas estatales por activar la innovación en todas las comunidades autónomas, pues estamos en un escenario más multipolar, se hacen cosas interesantes en todas las comunidades autónomas, han emergido nuevos ecosistemas por toda España, pero al mismo tiempo la concentración del gasto en I+D ha aumentado. Esa concentración en España en realidad no es un problema español, sino que se produce también en otros países europeos. Aquí, bueno, este gráfico es un poco complejo, los que sean economistas habrán oído hablar de las curvas de Lorenz, que es una forma de reflejar la concentración. Cuanto más alejado de la diagonal, más desigualdades, digamos. Y España pues está ahí, bueno, con una distribución interregional del gasto en I+D un poquito más equilibrado que en Francia, pero peor que en Alemania o Polonia, por ejemplo. Y en este otro lo que vemos también es que la actividad I+D está
mucho más concentrada que la actividad económica. ¿No? Se producen más desigualdades en la distribución geográfica del gasto en I+D que de la actividad económica en general. En España, por ejemplo, pues Madrid y Cataluña son 52% del gasto en I+D, cuando representan alrededor del 40% del PIB. O sea, hay una mayor concentración de la actividad innovadora. Y todo esto nos invita a pensar en que es importante fomentar la cooperación interregional para intentar combatir esos problemas de que hay cierto solapamiento entre las áreas de especialización de las distintas comunidades autónomas, también pues, como para sumar fuerzas, alcanzar masa crítica, aprovechar complementariedades y también bajo una lógica más de solidaridad interterritorial para intentar abordar esas brechas de innovación que estábamos viendo, ¿no? Brechas territoriales. Entonces, el caso para aumentar la cooperación interregional es muy claro y, sin embargo, hay muchas barreras. Es un asunto complejo. Se me ha pasado la diapositiva. No sé si podéis retroceder, por favor. Vale. Hay muchas barreras y aquí hay una lista de estas, ¿no? Pues parece que para los proyectos de cooperación es importante la proximidad, es importante porque puede haber diferencias culturales, institucionales, entre regiones, por miedo a la competencia de otras regiones, por tratar de tener el liderazgo dentro de la región. Hay una inercia en las redes interregionales. Las redes de colaboración al principio se forman con los más próximos y luego es difícil incorporar a socios externos. También puede haber una falta de compromiso político. En el fondo, digamos que desde las políticas públicas está más legitimado financiar redes donde todos los fondos vayan a actores de la propia región, ¿no? Un problema también es que es difícil encontrar socios de otras regiones, las relaciones entre regiones para proyectos comunes, para cooperar, pues son lentas, son inciertas. Y además parece que muchas veces se quedan en relaciones de cooperación de baja intensidad. Sí, muy bien, compartimos retos, vamos a cooperar, hablamos, seguimos hablando, al siguiente año volvemos a hablar y hacemos una reunión y nos reunimos y todo muy bien, pero es difícil pasar de las palabras a los hechos, ¿no? Y a proyectos conjuntos que realmente tengan un impacto. Ante esta paradoja de que es muy importante intensificar la cooperación internacional y, sin embargo, hay muchas barreras, pues han surgido en los últimos años respuestas desde las políticas estatales, como los planes complementarios de I+D+I, que ya ha comentado Ignacio, la reactivación del Consejo de Política Científica, Tecnológica e Innovación. Elisa esta mañana hablaba de cómo en la Ley de la Ciencia se ha añadido la palabra cooperación, no solo coordinación, a las funciones de este Consejo. Lo cierto es que, además, estuvo muchos años sin apenas reunirse y ahora se reúne pues varias veces al año, 2 o 3 veces al año durante la última legislatura, fuera de Madrid, además, de las distintas reuniones. La red de políticas de I+D también se ha reactivado, la red IDI, hemos visto ahora la presentación de Pilar, todas las actividades que se están haciendo. Entonces, estos espacios más de gobernanza pues se han reactivado, se han reforzado. Y luego, nuevas convocatorias, aparte de la de planes complementarios de I+D+I, la de la red Cervera de Centros Tecnológicos, que también esta mañana la secretaria general, Teresa Riesgo, ha comentado. Y la coordinación del CEDETI con las comunidades autónomas ha sido fructífera y ha dado lugar a esquemas de colaboración multinivel muy interesantes, como por ejemplo en la convocatoria Neotec, donde pues Galicia ha decidido que aquellas empresas gallegas que se presentaron a Neotec, pero se quedaron… Neotec es muy exigente, es muy competitiva, solo el 25% de las candidaturas obtiene la ayuda,
pero aquellas que se quedaron un poco con una puntuación alta, pero no consiguieron entrar, pues el Gobierno de Galicia, la Xunta, pues da unas ayudas a esas empresas sin necesidad de una evaluación adicional, ¿no? Ese tipo de esquemas de gobernanza multinivel. También el ISCI, el Instituto de Salud Carlos III, en el ámbito de la investigación biomédica, pues ha introducido muchas nuevas iniciativas con esquemas de cogobernanza. En este artículo que publicamos recientemente recogemos esta nueva generación de políticas públicas para promover los ecosistemas regionales. Desde la Unión Europea también ha habido una respuesta política con, el instrumento tradicional para fomentar esa cooperación entre regiones era Interreg, no solo en materia de I+D, sino también en otras. Luego, pues, las estrategias de especialización inteligente que empezaron en 2013 realmente a veces han llevado, no contemplaban esa cooperación entre regiones y se centraban más en las redes intrarregionales, pero después surgieron, para complementar esas estrategias, las plataformas temáticas de especialización inteligente, con la idea de que las distintas comunidades dispersas pudieran colaborar. Ay, qué pesadilla esto. Más recientemente han surgido algunos instrumentos importantes que son la convocatoria de valles regionales de innovación y las asociaciones para la innovación regional. Es, como ha comentado Teresa Riesgo esta mañana, una de las 5 prioridades dentro de la nueva Agenda Europea de Innovación y también lo fue de la presidencia española del Consejo de la UE en materia de ciencia e innovación. Y digamos que la visión es tratar de intensificar la cooperación interregional para desarrollar un verdadero ecosistema europeo de innovación. Y esto, digamos, está ligado también a esa visión de aumentar el liderazgo de la Unión Europea en las tecnologías Deep Tech del futuro, mejorar la posición competitiva de la Unión Europea y evitar la fragmentación. Y para eso, pues, se está virando de alguna forma desde un modelo bottom-up, donde cada región decidía sus áreas de especialización, hacia un modelo más top-down, donde desde la Unión Europea se está fijando la dirección del cambio, la transición verde y digital, eso incumbe a todas las regiones, y también las tecnologías profundas, en las que Europa quiere alcanzar un liderazgo, pero eso requiere de una mayor cooperación entre las regiones europeas. Incluso se está debatiendo ahora la posibilidad de, en las políticas de cohesión, introducir nuevas condicionalidades relativas a la cooperación interregional. Durante la presidencia española de la Unión Europea, pues en la Secretaría General de Innovación se pensó que era importante escuchar la opinión de las comunidades autónomas y hicimos una ronda de entrevistas con todas las comunidades autónomas, fundamentalmente con los directores de las agencias de innovación, pues para recabar un poco sus impresiones sobre esa nueva Agenda Europea de Innovación, sobre los nuevos instrumentos, los valles, las asociaciones, etcétera. Y en general la respuesta fue que sí, que estaban muy bien, veían con muy buenos ojos las nuevas iniciativas, proyectos que impulsan una mayor cooperación, con más financiación para proyectos conjuntos, pero al mismo tiempo había dificultades, ¿no? Y aquí trato de resumir algunas de esas dificultades. Claro, una dificultad fue que justo la primera convocatoria de valles vino con un plazo muy ajustado y en medio de un cambio de gobierno en muchas comunidades autónomas, y eso fue un reto importante. En general, también hay veces que muchos de nuestros entrevistados se quejaban de que es difícil entender los nuevos instrumentos europeos y cómo se relacionan entre sí, qué diferencia hay entre los valles regionales de innovación y las asociaciones regionales de innovación, por ejemplo. Problemas de capacidad de las propias agencias regionales que tienen poco personal y pocos recursos, y estas convocatorias pues requieren un esfuerzo importante y a veces con competencias divididas entre varias agencias, agencia de innovación, agencia de emprendimiento, de desarrollo industrial,
donde la coordinación entre ellas es difícil. Voy a ir terminando. No sé si me pueden pasar la... Sí. Voy a ir terminando simplemente con algunas claves para el futuro. Bueno, el gran reto es cómo generar relaciones de cooperación más intensas, con verdadero impacto. Ya decía antes, ¿no? Las relaciones de baja intensidad son fáciles, compartir experiencias, juntarnos, pero dar un paso ya hacia coordinar unas agendas de innovación con cofinanciación de varias comunidades autónomas, aprovechando complementariedades, creando cadenas de valor europeas. Eso es más complicado, pero es la clave, ¿no? También cómo mejorar el apoyo que se da a las comunidades autónomas españolas desde la red IDI o desde la JRC de la Comisión Europea para poder concurrir con más éxito a estas nuevas convocatorias europeas. Realmente es muy importante estos próximos años aprovechar las oportunidades que se brindan para las regiones españolas de liderar algunos de estos valles regionales de innovación, de tener una posición fuerte, porque pues, España debería estar liderando valles sobre hidrógeno verde, involucrando a todas las regiones, valles sobre biomedicina, sobre energías renovables y sobre muchos otros ámbitos en los que está afianzando su liderazgo. Pero no es fácil, no perdamos de vista que también hay mucha competencia entre regiones y si estamos pensando en que Europa quiere ser líder quiere jugar en la Liga Internacional de los Semiconductores o de los chips y eso solo será posible si conseguimos una cooperación entre distintas regiones europeas y lo que vemos ahora también es mucha competición, a ver quién atrae dónde va a estar la fábrica, porque no va a haber una o dos fábricas en Europa, cómo vamos a aprovechar las complementariedades y cómo se van a crear esos ecosistemas transeuropeos de innovación. Vale, pues muchas gracias. Disculpadme por el lío con las diapositivas primero y por extenderme un poquito demasiado quizás y lo dejo aquí ya. Gracias. Vale, pues invito a subir a nuestros ponentes. Sí, lo sé. Ya me lo han dicho. En el Innovation. Ponte aquí. Sí, vale. Sí, muy bien. Sí, no pasa nada. Pues, y sentándoos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Bueno, como vamos con un poco de retraso, voy a presentar a los componentes de la mesa. Nos acompañan Amadeo Lázaro, que es director general de Empresa, Energías e Internacionalización dentro de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo del Gobierno de La Rioja. Anteriormente fue director general de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Nos acompaña también Sabela Pardo, que es directora del área de programas de la Agencia Galega de Innovación, GAIN. Es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de la Xunta de Galicia y ha trabajado durante 15 años también en la empresa privada como abogada y economista. Nos acompaña también María Antonia Moreno, que es ingeniera industrial con amplia experiencia en la administración pública. Actualmente desempeña el cargo de jefa de área de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Y por último nos acompaña también Alberto Fernández, que es director de Tecnología e Innovación en el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco y miembro del Consejo de Administración de Capital Riesgo del País Vasco. Y nada, bueno, pues vamos a seguir hablando de lo que ya nos ha puesto en contexto José Guimón. Yo también he hecho al principio una pequeña introducción de
de algunas cosas de las que podíamos hablar, y a mí me gustaría saber de estas experiencias de colaboración interregional, de cooperación interregional, ¿qué os lleváis, ¿no? ¿Qué podéis destacar? ¿Qué buenas prácticas habéis podido desarrollar e implementar? Bueno, ¿cuál es el principal valor que le podéis conceder a esta serie de actividades de colaboración interregional? Y luego también destacar si tenéis identificado alguna cosa que se pueda mejorar, ¿no? A lo mejor en este proceso, incluso cuando hablamos de los planes complementarios, que tanto José como yo ya hemos señalado su importancia, porque yo creo que ha sido una experiencia muy interesante para todos. Pues si hay alguna cosa que pensáis que se puede mejorar, que se puede modificar para que funcione de una forma mejor. Y empezamos, pues, no sé, por empezar por la otra parte de la mesa, por María Antonia. Hola, buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, hablando primero sobre las oportunidades que desde Canarias hemos tenido para participar en proyectos de cooperación interregional, la verdad es que los planes complementarios de I+D+I están siendo, no solo han sido, están siendo, desde mi punto de vista, un éxito. Nosotros nos hemos sumado, por ejemplo, a Galicia, Cantabria, Andalucía, Murcia y Valencia en el proyecto Thinking Azul, que es de I+D+I en ciencias marinas, y desde el punto de vista de Canarias ha sido muy interesante, porque ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Pues expandir las posibilidades de actividad de las empresas que se dedican al sector acuícola y también los procesos de desarrollo sostenible, pero también podemos aportar por ser una región que está en mitad del océano, con un entorno de aguas abiertas, con una densidad de población de las más altas de España, y también porque tenemos una economía dirigida hacia la actividad turística. Así que todo lo que sea ciencias marinas, actividades en ciencias marinas y biotecnología aplicada a la biodiversidad siempre va a ser una prioridad dentro de nuestra estrategia de desarrollo, y podemos aportar conocimiento, porque dentro de lo que son los archipiélagos de la Macaronesia, pues Canarias lidera proyectos en este ámbito, porque tiene una comunidad científica y unas unidades científicas internacionales de excelencia. A mí me gustaría hablar de dos proyectos más, no sé si tiempo tengo, brevemente. Hay otro proyecto en el que participa el Parque Científico y Tecnológico de Fuerteventura. También nos hemos sumado al proyecto con Galicia, Asturias, Extremadura, Andalucía y las Islas Baleares, y se trata de observar la biodiversidad desde el espacio. Y hacer una monitorización y un seguimiento de estos datos, de manera que se puedan después evaluar actividades que impulsen la mitigación del impacto global en la biodiversidad. Y es otro ejemplo donde cada comunidad autónoma aporta su conocimiento y obtiene conocimiento del resto. En el Parque Científico de Fuerteventura, por ejemplo, pues se va a trabajar en el desarrollo y despliegue de infraestructuras pseudosatelitales para la observación desde el espacio de la biodiversidad, también en la detección en el desarrollo de sensores y en la comunicación entre las distintas plataformas, que también las habrá, pues tipo dron, aéreos, marinos, etcétera. Así que es un ejemplo perfecto de cooperación entre regiones. Y claro, energía e hidrógeno verde, teníamos que estar ahí también. Canarias participa en este proyecto con otras muchas comunidades a través de nuestra plataforma nuestra PLOCAN, la Plataforma Oceanográfica de Canarias, porque
Nos interesa muchísimo la generación de hidrógeno verde a baja temperatura a través de energía eólica offshore, que es lo que se está haciendo, con el objetivo de aplicarlo al sector turístico en los procesos de calor y frío y también en el ámbito portuario para sustituir combustibles fósiles. Así que me parece que son proyectos interesantísimos donde todas las comunidades están trabajando y felicito al Ministerio por la iniciativa, la verdad. Si me deja un minuto más, sí, aparte de... Muy bien. Sí, es verdad que todo es positivo, pero me parece que entre todos, y no me quiero ir sin decirlo aquí, deberíamos trabajar para simplificar, acortar, definir los trámites y procedimientos administrativos en los que interviene emisión de informes y de pronunciamientos de las distintas administraciones. No puede ser que una infraestructura de un prototipo en I+D necesite un permiso y esperemos 20 meses para obtenerlo, porque esto ahuyenta. Hablamos de que la iniciativa privada en investigación se está quedando atrás. Claro, es que les estamos ahuyentando con nuestros procedimientos administrativos. Es imposible cumplir ningún plazo si seguimos así. Tenemos herramientas, desde Canarias lo intentaremos con nuestra ley de ciencia y, bueno, las administraciones tienen herramientas para poder atajar esto. Muchas gracias. Alberto. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, después de escucharle a Ignacio García y a José Guimón el informe, la verdad es que, y a María Antonia, yo ya empiezo a... O sea, creo que es difícil ir avanzando en un mismo tema y aportar cosas nuevas. Bueno, nosotros nos juntamos a la felicitación por el desarrollo de los planes complementarios. Creemos que es una herramienta útil, creemos que tiene un buen rango de mejora que ahora citaré, con la idea de aportar o de contribuir a que las siguientes convocatorias o los siguientes estadios de la cooperación pues puedan traer temas que nos preocupan. Nosotros sí creemos que hemos tenido siempre buena experiencia en colaborar en estrategias ERANET con otras regiones, en estrategias europeas, en los Interreg que se han citado en el informe. O sea, la colaboración siempre la hemos entendido en positivo y siempre de manera natural. O sea, siempre ha habido proyectos en los que el sistema de innovación de nuestra región o los elementos del sistema han colaborado con los elementos del sistema de otras regiones. O sea, yo creo que el plano proyecto, que es un poco lo que predica los planes complementarios, que hay un proyecto que une a los agentes, pues a nosotros nos parece un acierto, ¿no? Nosotros trabajamos en energía hidrógeno verde, en biotecnología, en comunicaciones cuánticas, con casi, o sea, uniendo los tres planes complementarios con casi todas las regiones españolas, y la verdad es que es muy gratificante. Sí es verdad que, un poco en línea con la ponencia de María Antonia, o sea, tenemos como luces y sombras, ¿no? O sea, tenemos, obviamente es una convocatoria joven, hay que sofisticarla, hay que ajustarla. Nosotros, en la parte de cooperación técnica, creemos que la siguiente derivada es avanzar de los agentes de la oferta científico-tecnológica, de las universidades y los centros de investigación, hacia las empresas, hacia TRLs más altos, hacia encontrar en los planes complementarios un camino hacia nuestras empresas. En línea con la presentación de José Guimón, la cifra de I+D sobre PIB, los volúmenes, tienen mucha relación con la parte empresarial, pero por matemáticas, no por otra cosa. O sea, realmente, si queremos afectar a los volúmenes, tenemos que llevar todo el sistema hacia adelante. Y los planes complementarios deberían observar el sistema en su globalidad. O sea, yo creo, o sea, quiero decir que no creo que sea... O sea, sé que estoy diciendo algunas obviedades, pero bueno, quiero decir que el plan complementario observa mucho la generación de conocimiento y es útil, la base de la pirámide de generación de conocimiento de las regiones es relevante, pero tenemos que avanzar hacia la aplicación de conocimiento para encontrar cooperaciones más fructíferas.
Sí es verdad que nosotros hemos tenido una relación muy fructífera en la parte de investigación, en la parte de desarrollo de tarea del proyecto, pero en la financiación es donde nos hemos encontrado un poco con la cofinanciación entre las regiones, la cofinanciación de la Administración General de Estado, la cofinanciación de las propias entidades investigadoras. Nosotros, de alguna manera, y en los ERANEZ ya teníamos esos problemas, en los artículos 169 antiguos ya teníamos esos problemas, o sea, los Common Pot, o sea, cuando hablamos de que varias instituciones o varias entidades nos ponemos a cofinanciar, yo creo que se debiera hacer un trabajo anterior en armonización. Y una cosa que a nosotros nos está llevando de cabeza, que es la sincronización. O sea, nosotros, incluso en nuestra propia región, tenemos problemas de sincronía entre administraciones. Entonces, los proyectos sufren ya se habían presentado, pero como si ese proyecto se me presenta porque yo para financiar tengo que, mi convocatoria es en el plazo, no sé, en el primer trimestre, en cambio los planes complementarios son en el segundo trimestre, pero la tarea... a mí me parece que las palabras sincronía y armonización deben contemplar los nuevos desarrollos de la convocatoria. Sabela. Bueno, coincido en muchas cosas con Alberto, por eso ya no las voy a repetir. A nosotros los planes complementarios sí que nos ayudaron mucho a reforzar nuestras especializaciones. En la RIS3 de Galicia tenemos 29 ámbitos de especialización, que son demasiados, pero es verdad que en la práctica ya, con una RIS acabada, con otra en su Ecuador, sí que vemos que realmente nuestras especializaciones reales podríamos dejarlas en 4, muchas vinculadas a las tecnologías 3, 4. Los planes complementarios, estamos en los planes complementarios de comunicación cuántica, de biotecnología aplicada a la salud, de biodiversidad vinculada para nosotros a las tecnologías de vehículos aéreos no tripulados y de ciencias del mar. Y realmente nos ha permitido reforzar nuestras especializaciones. Al final también los planes complementarios implican una gestión más eficaz de los fondos. También es un aprendizaje colaborar con otras comunidades autónomas y en ese sentido para nosotros han sido muy positivos. Preparando un poco esta mesa nos comentabais qué obstáculos podíamos encontrar y la verdad que es difícil. También es verdad que normativamente, también como comentaba Alberto, nuestros planes complementarios están muy enfocados a organismos de investigación. No nos afecta, claro, la normativa de ayudas de Estado, por ejemplo, que podría ser un hándicap. Después también, como colaboración entre comunidades autónomas, nos parece muy interesante que mencionasteis antes la convocatoria de ecosistemas de innovación de CEDETI. La Axencia Galega de Innovación se ha presentado en 2 consorcios diferentes, de 2 temáticas diferentes, a ver qué pasa con la resolución. Pero bueno, la verdad que la hemos preparado con mucho entusiasmo y desde luego, independientemente de lo que pase con la convocatoria de CEDETI, sí que vamos a hacer esas actuaciones de refuerzo de nuestros ecosistemas, porque al final es como reforzamos nuestras ventajas competitivas como región. Bueno, primero agradecimiento a todo el equipo y a la organización y al CEDETI particularmente por la Secretaría y a la mesa. Me habéis dejado el papel difícil porque soy el último, entonces creo que habéis dicho muchas cosas. Yo creo que todos coincidimos en que la cooperación interterritorial es fundamental y que este es un buen instrumento, es un instrumento magnífico. La Rioja participa en uno de los proyectos de cooperación, que es el agroalimentario, pero os voy a contar una historia, y es una historia de las dificultades. Voy a empezar al revés, voy a empezar por las dificultades. Imaginad que participa un gobierno con su ecosistema en un proyecto que es un plan complementario y de repente un cambio de toda la administración, una reorganización interna de toda la administración, cambian competencias, cambian actores y tenemos que acudir a todos los instrumentos de financiación y decir, el proyecto nos gusta. Espera, vamos a empezar a colocar las fichas en este terreno de juego y a que cada uno de ellos tenga que intervenir. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Desde la planificación hasta el aterrizaje y puesta en marcha de un proyecto transcurre un tiempo sustancial y muchas veces hay unas dificultades añadidas en la gestión de estos proyectos por los distintos actores. Es decir, uno de los retos que nos enfrentamos las comunidades autónomas y particularmente las pequeñas es fortalecer los ecosistemas, es decir, todos los actores que están dentro de nuestra región que participen en esos proyectos de interés interregionales, ¿no? Las dificultades que nos encontramos es poder coordinarlos con los distintos instrumentos. Y es más, y coincido en ello con el resto de ponentes, y
particularmente con País Vasco, cuando empezamos a mirar las normativas que tenemos distintas comunidades autónomas, a veces tenemos dificultades para llevar programas conjuntos y alineaciones en tiempos. Os voy a contar un caso, no es precisamente planes complementarios. Ahora estamos lanzando 2 iniciativas en Rioja, 3 tenemos en marcha del programa de digitalización, que son los RETECH, y uno de los problemas ahora mismo es simplemente firmar un acuerdo de asociación, que parece algo clave, pero las distintas comunidades autónomas están verificando si tiene que pasar por un instrumento jurídico que lo entienda. Solo esa dificultad, que es un punto que hemos superado en cualquier proyecto europeo con una normalidad absoluta. Es decir, hay unas dificultades añadidas, hay unas dificultades que las diferencias entre las distintas regiones se ponen encima de la mesa cuando ponemos a cooperar, y a mí me gustaría decir que es muy interesante, como pasa con los proyectos de investigación o con los proyectos Marco o con los Interreg, que en la elaboración de un proyecto se hace consorcio al inicio, antes de. Y muchas veces, para generar unas líneas de acción y de actuación comunes, es muy fácil trabajar cuando lo has construido anticipadamente un grupo de trabajo. Luego, posteriormente, pues cuando tengo un proyecto en el que me voy alineando a una serie de cuestiones que me parecen correctas, en alguna de las líneas trabajamos todos juntos y en otras lo que estamos haciendo es cada uno trabajar nuestra área concreta. Y sí que es cierto que es un proyecto, claro, estoy hablando porque es un proyecto que yo llevo 6 meses ahora mismo en este cargo, que lo recojo, y cuando indago en todas las áreas veo que hay determinadas actividades que sí que son coparticipadas, pero hay actividades que son muy individualistas, en las que todos coincidimos en la finalidad, pero realmente no hay una actividad conjunta en sí misma, ¿no? Y bueno, no quiero dejar un mal sabor, porque en realidad el proyecto es fantástico, está funcionando francamente bien. Hay una dificultad añadida en la gestión de cualquier instrumento que lleve una financiación europea, más si son fondos MRE, y eso nos está generando. Nuestras propias diferencias generan una dificultad interna que provocamos. Los instrumentos tecnológicos nos generan una nueva dificultad solamente para acreditar a las personas, que luego tienen que justificar. Y si no estamos alineados perfectamente, y lo estabais diciendo, colaborando de una forma más natural, es complejo. Aparece una complejidad añadida. Muy bien. Bueno, yo creo que al hilo de lo que comentaba ahora Amadeo, estamos hablando siempre sobre las diferencias entre comunidades autónomas, ¿no? Entre las brechas que hay. Comentaba José la intensidad de la inversión en I+D+I que está localizada fundamentalmente en Madrid y Cataluña. Y aquí estáis representantes de 4 comunidades autónomas que son muy distintas entre sí y que tienen una serie de singularidades que también me gustaría que las pusierais encima de la mesa. Pero al respecto, sobre todo, de cómo la colaboración interregional puede ayudar, puede favorecer el vencimiento de estas brechas, ¿no? El cierre de estos gaps entre regiones, y cómo pensáis que puede favorecer esta colaboración interregional este tema. Y bueno, pues empezamos al revés, empezamos por Amadeo y vamos hacia allá. Bueno, yo creo, ya tremendamente optimista, que la primera ruptura de esas grandes diferencias es la alineación de objetivos. Es decir, si nosotros estamos trabajando en un programa agroalimentario complementario en el cual tenemos objetivos comunes con otras comunidades autónomas con las que estamos concurriendo. Entonces, esa es la primera, trabajar sobre la finalidad es fundamental. El segundo elemento es, nos hemos diferenciado mucho en los instrumentos. Somos 17 gobiernos, tenemos diferentes instrumentos y además incluso en la interpretación de los instrumentos que luego utilizamos, convenios, subvenciones, a veces incluso hay diferencias. Es decir, debiéramos quizás establecer instrumentos interregionales, pero ya hablo a nivel de detalle. Es decir, yo ahora quiero generar un proyecto de colaboración Navarra, País Vasco, para empresas que tienen diversas sedes, y sería difícil que las 3 comunidades autónomas tengamos la capacidad de aportar fondos similares a las 3 sedes para un proyecto colaborativo. Es decir, CEDETI sí que tiene una iniciativa interesante, pero podría ser extensivo a eso. Es decir, nosotros buscamos por otro camino la agregación, que nos ayuda. Como experiencias buenas, pues nos están viniendo del ámbito privado, en donde la regulación es diferente. Ahora acabamos de tener como muy buena noticia
que un centro tecnológico riojano y un centro tecnológico navarro en el ámbito agroalimentario han decidido unirse para crear masa crítica suficiente en un entorno donde la masa crítica es tremendamente importante, rompiendo fronteras y yendo en aras a crecer la hacienda. Bueno, pues ese es un poco el camino, ¿no? Bueno, a mí, vamos a ver, es cierto que es un problema que hay que abordar a nivel estatal, pero es cierto que ya la Unión Europea, al plantear este concepto de las RIS3 a nivel europeo, también está atajando el problema pues a nivel, ¿no?, nacional. Es cierto que las RIS3 de España han tenido cada una sus propios tiempos, no se han aprobado de manera homogénea en el tiempo. Pero es verdad que falta un poco ese encaje, bueno, lo comentaremos después, supongo, pero esas complementariedades que pueden ayudar a reducir la brecha territorial, porque es verdad que de alguna manera sí tenemos la sensación de que cada una ha hecho su RIS3 un poco a su manera, sin que haya habido a lo mejor un poco un intercambio, porque es verdad que, vamos a ver, existen muchos foros para intercambiar. La Redidi es un ejemplo, el Consejo de Política Tecnológica, Científica de Innovación también es otro ejemplo, pero es verdad que quizás falta que las comunidades autónomas tengamos un debate más sosegado sobre nuestras posibles especializaciones, no quizás en temáticas en las que tengamos más una tradición, unas capacidades, sino quizás en temáticas más nuevas, que estemos un poco aprovechando las potencialidades que tenemos, pero que a veces se pueden reorganizar de una manera u otra. En ese sentido sí que se echa en falta que podamos tener, no sé si a través de grupos de trabajo o de alguna otra forma, pues ese debate y esa organización, quizás a lo mejor de cara a la nueva RIS3, que bueno, en pocos años tendremos que empezar a preparar. Sí. Bueno, en línea, ¿no? Nosotros entendemos que sin duda, o sea, permite desarrollar capacidades integrándote con otros, ¿no? O sea, nosotros hay algunas cuestiones como la masa crítica, como la especialización, que requieren obligatoriamente la cooperación. Si no, el avance entre regiones es en volumen, sí en excelencia. O sea, nosotros de la colaboración, de los programas europeos, de los programas de la Administración General del Estado, o sea, de la colaboración entre regiones, creemos que es una situación ganadora para todos. Sí es verdad que hay creo que hay una diferencia entre compartir y colaborar. O sea, la colaboración administrativa es súper interesante, pero nuestros agentes se tienen que preocupar de la palabra colaborar. O sea, nosotros no creo que en los programas de investigación cooperativos la capacidad de absorber de los demás tenga que estar limitada a tu tarea administrativa en el programa, porque eso hace que, una vez conseguido tu paquete de trabajo, te liberes un poco de lo que está generando el proyecto, ¿no? O sea, nosotros creemos que la posición de los agentes en la cooperación debe preocuparse de absorber los resultados del proyecto y que el diseño de los instrumentos debe obligar a que los informes de ejecución, los informes de seguimiento sean bien liberados hacia todos los participantes en el proyecto, que a veces pasa un poco inadvertido, ¿no? Cada uno de alguna manera liquida su paquete de trabajo. También es verdad que nosotros pensamos que hay algunos buenos ejemplos en las infraestructuras físicas que obviamente no pueden ser regionales. O sea, si tú verdaderamente te enfrentas a una infraestructura científica que tu región lo primero que no va a hacer es saturarla, o sea, realmente tú puedes utilizar un 12% de una infraestructura científica o de un gran banco de ensayo, ya ahí tienes una necesidad de cooperar. O sea, no hay... Y nosotros creemos que la característica de región gestora y usuaria y región usuaria está poco desarrollada como característica de los programas de financiación de las grandes infraestructuras o de los grandes proyectos. Creemos que nosotros, cuando se ha participado en una infraestructura científica europea y ha existido la aportación en especie, el in-kind, etcétera, etcétera, la aportación española, ¿verdad? Creemos que eso es una buena práctica que, llevada a otra dimensión y a otro régimen, otro régimen político, o sea, otro régimen administrativo político, creo que puede dar buen resultado. O sea, porque si la descripción del régimen de usuario
está bien adscrito a la gestión de la infraestructura, yo creo que particularmente nosotros no vamos a tener ningún problema en que la infraestructura esté fuera de nuestro territorio, si nosotros tenemos derecho sobre ella. Entonces, eso que Europa, que obviamente es un problema, es un camino crítico, pero cuando desborda tu capacidad, desborda tu capacidad de financiación incluso, funciona. Estoy muy de acuerdo con lo que se dijo al principio de que lo que importa para conseguir el éxito de proyectos en colaboración de distintas regiones es la finalidad. Cuando varias regiones tienen una misma finalidad, eso va como un tiro. Creo que ha sido la base del éxito de los programas Interreg, tanto los Horizontes, antes 2020, ahora Europa, y los MAC, que a nosotros nos han ayudado muchísimo, Madeira, Azores, Canarias, que incluso ahora, bueno, pues también con países terceros de África, como Cabo Verde o Senegal o Gambia, etcétera, pues han tenido mucho éxito, pero porque en el fondo lo que hay es una necesidad de llevar a cabo un proyecto. Tengo la impresión de que hay dos niveles, de que por un lado estamos las instituciones, las comunidades autónomas con sus estrategias y sus documentos de trabajo, y debajo están los investigadores que se conocen y saben que en aquella región están trabajando en un proyecto de investigación complementario al que hago yo y me interesa y hay una oportunidad en una convocatoria, vamos, y entonces hablamos con nuestra comunidad autónoma y eso se eleva. Y tengo la impresión de que eso está ocurriendo así. Y me parece bien, me parece perfecto porque está funcionando. Muy bien. Bueno, como vamos regular de tiempo, si os parece, lo que voy a hacer es juntar las dos últimas preguntas que estaban previstas y así ahorramos algo de tiempo, que ya se va acercando la hora de comer y estos señores querrán tomar algo. Bueno, me gustaría que nos contarais cómo pensáis que es la mejor forma de afrontar estas estrategias de cooperación interregional. Si primando lo que tiene que ver con unas prioridades de especialización que sean muy similares o que estén totalmente alineadas, o en sentido contrario, si creéis que lo que hay que primar es que haya una complementariedad entre esas prioridades de especialización. Y además, ¿qué instrumentos pensáis que se pueden poner en marcha para, a nivel estatal, ¿no? Bueno, incluso a nivel estatal y a nivel europeo en este caso, para fomentar que haya colaboración entre los ecosistemas regionales de innovación? Y, bueno, Sabela, si te parece, empezamos por ti. Bueno, en mi opinión, deberíamos intentar tener especializaciones complementarias más que similares, porque al final es cierto que en España tenemos algunas iniciativas que son casi idénticas a nivel especialización y es difícil colaborar. Al final se crea una competencia, fue una de las cosas que señaló también José Guimón. Claro, al final cada comunidad autónoma quiere tener pues, sus ventajas competitivas y yo creo que eso, que realmente con complementariedades es mucho más sencillo. Por ejemplo, en Galicia una de nuestras especializaciones es la biotecnológica, pues es más fácil colaborar, o sea, es decir, si una comunidad autónoma está especializada en farma y otra en servicios tecnológicos a farmacéuticas, es más fácil establecer una relación de colaboración que si las dos estuviésemos dedicadas, por ejemplo, a farma. Pero bueno, es un ejemplo. Es cierto que tenemos muchos ejemplos que se han comentado hoy a nivel europeo que se podrían llevar a cabo aquí. Los valles regionales de innovación. Nosotros nos vamos a presentar a la segunda convocatoria también, pues un poco por los problemas que comentó José Guimón con la primera. Podríamos hacerlo perfectamente a nivel estatal también, una iniciativa similar. Comentaba también a Alberto el caso de las Seranets. A nivel europeo, por ejemplo, en el marco de una asociación, la Vanguard Initiative, en la que estamos las regiones del norte de España, está País Vasco, Navarra, Galicia, Asturias y Cataluña,
Vamos a publicar ahora una convocatoria en la que podamos participar en consorcios todas las regiones y cada región financia las suyas. Es un ejemplo que se podría realizar perfectamente a nivel estatal, porque además no es necesario que cada una financie con el mismo tipo de fondos, sino que hay unos requisitos comunes y es un ejemplo que se podría llevar a cabo también. Bueno, en general, lo que comentamos antes, los ecosistemas de innovación de CEDET también van a ser una nueva forma de colaborar, pero es verdad que a nivel europeo tenemos muchos espejos en los que mirarnos que son perfectamente aplicables aquí. Es un poco lo que comentábamos al principio del alineamiento de las políticas nacionales con las políticas europeas, que a mí me parece que es fundamental. María Antonia. Bueno, claro, por supuesto. También opino que tienen que colaborar en regiones que se puedan complementar con sus estrategias. Yo estaba pensando mientras oía a Sabela que, claro, en España tenemos ejemplos claros de brechas territoriales que existen hoy y que se van a agudizar probablemente en el futuro si no, por ejemplo, el acceso al agua potable, al agua de riego. Y sin embargo no veo que haya proyectos de cooperación cuando hay comunidades autónomas que tienen una gran experiencia en obtener agua con energías renovables, con altísima eficiencia energética y otras que no. Y es un problema tan grande. ¿Qué está pasando con nuestras estrategias de especialización inteligente y nuestras capacidades complementarias que no abordamos problemas tan graves? Es una pregunta que me hago. Sí, me sorprendió. Estaba pensando que decir, a ver, voy a llevarlo a la contraria, me vais a permitir. Creo que el modelo debe ser híbrido. Creo que la colaboración, a ver, si hablamos de estrategias de especialización inteligente, cada uno lógicamente tiene que intentar y especializarse en aquello que tiene fuerza. Tampoco puede ser el mejor en aquello que tiene fuerza y seguramente luego, fruto de los crecimientos de las regiones, de las comunidades autónomas, podemos llegar a crear agregaciones. Mi experiencia me está llevando a eso. Es decir, nosotros vivimos en un valle en donde el impulso agroalimentario tiene una importancia vital. Es uno de los grandes sectores, pero igualmente lo tiene Navarra e igualmente lo tiene Aragón, el Valle del Ebro. De la misma manera puede ocurrir en otras comunidades autónomas. Es decir, yo no podría renunciar a especializar en el ámbito alimentario a toda la industria que tenemos, porque es en lo que llevamos trabajando prácticamente toda la vida. Pero igual que Navarra, igual. Seguramente iremos poquito a poco especializándonos o iremos sumando fichas para conseguir algo más grande. Y por otro lado, nosotros no podemos apostar, por ejemplo, por espacio, no podemos apostar por investigación marítima, no podemos apostar por líneas en las que nunca hemos trabajado. Lógicamente, lo que vamos a buscar es complementar nuestros sectores más tradicionales, más maduros, donde tenemos más especialización, con aquellos otros elementos de la cadena de valor que podamos trasladar desde otras comunidades autónomas. Y voy a la segunda pregunta, ¿qué instrumentos podríamos plantear como novedosos? Pues yo creo que, mira, la experiencia que hizo CEDET en su día de explorar instrumentos comunes de bajo nivel está interesante entre comunidades autónomas. Yo creo que impulsar aquella colaboración que de forma natural crece, pues no está interesante, es bastante interesante. Es decir, que hay que buscar cierta flexibilidad en los instrumentos, sobre todo de aquellas iniciativas que van naciendo de forma natural. Bueno, yo creo que aquí hay que destacar que habrá que ver qué evolución pueden tener, por ejemplo, los planes complementarios, que es verdad que en la primera fase han tenido una estructuración que se ha referido a áreas de conocimiento verticales, por así decirlo, y a lo mejor en el futuro puede ceñirse a áreas más transversales, ¿no? a materias en las que puedan estar todas las comunidades autónomas interesadas. Y por último, Alberto. Bueno, sin consumir mucho tiempo, bueno,
Lo primero es que la pregunta es difícil, o sea, la pregunta tiene una solución compleja, o sea, requiere un proyecto complejo seguramente. O sea, nosotros, yo creo que somos representantes de regiones y nosotros tenemos dificultades para la cooperación territorial, incluso interregional. O sea, quiero decir que no tenemos soluciones, tenemos muchas veces problemas o intentamos establecer soluciones. A nosotros nos parece que una de las claves que funciona en la cooperación es el enfoque de los sistemas de innovación. O sea, nosotros los sistemas de innovación o los ámbitos de especialización suelen ser bastante replicables o tienen ciertos parecidos. Hay cooperaciones, estoy un poco en la línea de Amadeo, hay que hibridar proyecto a proyecto, si es un problema de masa crítica o es un problema de complementariedad. Y bueno, ahí cada proyecto exigirá, o cada ámbito exigirá un diseño, ¿no? Pero sí es verdad que el solapamiento o la duplicidad no está bienvenido, ¿no? Pero sí queremos decir que nosotros, depende qué ocupa el epicentro del sistema de innovación, aunque el sistema de innovación sea de triple o de cuádruple hélice y sea parecido, qué ocupa el epicentro, si son la implantación industrial, si es la generación de conocimientos, si es la transferencia, etcétera, etcétera, eso une bastante. O sea, quiero decir que cuando tú llegas a la cooperación entendiendo que tu masa, no sé, tu sector de automoción es el que te ayuda a entender qué piezas necesitas, pues eso a nosotros nos ha servido, ¿no? Es obvio que nosotros nos consideramos una región industrial y que efectivamente nuestra industria siempre estará en el criterio de decisión, ¿no? Porque nos va en ello, ¿no? O sea, quiero decir que no podemos obviarlo. Y entonces a nosotros esa situación donde el enfoque es más que los elementos del sistema nos sirve. En cuanto a los instrumentos, hay múltiples instrumentos y yo creo que a nivel de instrumentos para cooperar, yo creo que existen, o sea, se pueden sofisticar, ajustar, encontrar nuevas. Pero hay una cosa que a nosotros creo que podríamos intentarlo, o sea, en la reflexión, que creo que hay que hacer una reflexión entre regiones. A nosotros, cuando el criterio de cooperación es un criterio de evaluación en vez de un criterio de elegibilidad, o sea, en vez de ser un criterio administrativo, es un criterio de evaluación en concurrencia competitiva, nos funciona mejor. O sea, yo, a estudiar, o sea, quiero decir que los proyectos se formulan donde la cooperación es el criterio que vertebra el proyecto, en vez del proyecto que le hace elegible. Entonces nosotros los sacamos de elegibilidad, o sea, podría haber hasta proyectos individuales, pero tendrían que ser muchos mejores que los de cooperación para superar el incremento de evaluación que es la cooperación, ¿no? Nosotros, en una reunión entre regiones, yo creo que nosotros podemos hablar cómo lo trabajamos y a nosotros creo que ese tema funciona. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues yo creo que nos hemos adelantado hasta un minuto. Entonces, bueno, yo para hacer un resumen de todo lo que se ha hablado, que es bastante complicado, me parece súper interesante, me quedaría con la necesidad de adelantarse, ¿no? Con la necesidad de que haya estructuras permanentes de colaboración interregional para que no nos ciñamos a lo que diga una convocatoria concreta, sino que haya un trabajo continuo de estudiar posibilidades de colaboración entre unas comunidades autónomas y otras. También me quedaría con que nos miremos en el espejo de las políticas europeas, ¿no? Hay bastantes instrumentos europeos que se pueden replicar a nivel estatal, con las modificaciones necesarias, por supuesto, y esta puede ser una buena vía para indagar sobre esto. Y luego, por último, me ha parecido muy interesante este comentario de Alberto sobre la elegibilidad frente al criterio de cooperación, estrictamente hablando, ¿no? Para seleccionar en qué iniciativas conjuntas nos metemos, ¿no? Más que ver cómo nos ceñimos a una convocatoria, yo esto siempre que hablamos de proyectos de I+D+I, siempre digo, es mucho más importante solicitar un proyecto para acabar de perfilar el proyecto que tú ya estás realizando que ceñirte a una convocatoria estrictamente por obtener un proyecto en una convocatoria. Eso no tiene sentido ninguno. Y nada, yo creo que vamos a pasar la palabra a la audiencia, si hay alguna consulta. Yo espero que sí.
¿Alguien tiene algo que comentar o que preguntar o que...? A lo mejor alguien pregunta dónde comemos. Eso. Hola, soy Guillermo Bea, de Gobierno de Navarra. Entonces, mi pregunta, así, de forma general, ¿cuándo empezamos a hacerlo? ¿Vamos a empezar a ¿no? establecer un marco o algo para hacer colaboración, no sé si por áreas, a nivel general de I+D? ¿Es eso más interesante o es más interesante que hable Navarra con La Rioja y creemos una cooperación entre dos regiones? Yo creo que igual puede ser más interesante que empecemos quizás a plantear ese marco o sea, no hablar todas las dificultades, todo lo que puede suponer, pero ya empezar a establecer el marco y a crear la sincronización, que yo creo que también es quizás lo más difícil de poder desarrollar, no sé. No sé a quién hago la pregunta, la verdad. Bueno, No yo antes de que ellos respondan, que tienen que responder, sí voy a decir que a lo mejor este es un buen sitio para que esto se produzca. O sea, este es un buen instrumento para que ese diálogo permanente, esa conversación permanente entre regiones se puede producir perfectamente en este foro. Y me gustaría decir una cosa que se me ha olvidado antes decir, y es que una de las consecuencias de los planes complementarios es que están vivos. Quiero decir que ya hay planes complementarios que nos están diciendo, oye, queremos hacer esto. A partir de ahora queremos hacer esta cosa más que no estaba contemplada inicialmente en el plan complementario, pero que surge del propio plan. Bueno, yo creo que esta es una cosa muy, muy positiva, ¿no? Y enlaza con lo que comentaba antes de la importancia del recorrido. O sea, no solo del producto final, que por supuesto hay que ejecutar, hay que justificar, hay que decir que lo hemos hecho todo perfectamente, pero además en ese recorrido hemos ido aprendiendo y hemos ido generando nuevas ideas que llevamos a cabo. Y esto lo puede comentar también Sabela. Ay, ahora se oye. Perdón, que digo que en el plan de trabajo se ha incorporado la creación de un grupo de trabajo de cooperación interregional y sinergias, y se ha creado a propuesta de Galicia. Entonces, a lo mejor Sabela puede comentar algo al respecto. Lo digo en respuesta a tu pregunta, que hay una actuación concreta en el plan de trabajo, ¿vale? Y esa propuesta de Galicia igual Sabela puede comentar. Bueno, nada, a nosotros nos parecía efectivamente una iniciativa necesaria y la necesidad también de empezar a trabajar ahora. Está comentándose además estos días mucho la necesidad de que Europa también agilice tiempos, porque al final la innovación, por ejemplo, en China es muchísimo más rápida. Entonces, esa necesidad de urgencia también la vemos y por nosotros empezaríamos a trabajar cuanto antes, sin duda. Y bueno, yo creo, la pregunta, ¿cuándo empezamos? Que está bien, pero ya es verdad que ya se ha empezado, ¿no? O sea, que los planes complementarios son eso, ya hemos empezado, ya habéis empezado, pero bueno, aún así sí que es como un reflejo de que hay que meter más urgencia, más ímpetu y yo sí que creo que hay que ser más ambiciosos, ¿no? Dar un siguiente paso, sobre todo para liderar redes europeas. O sea, y participar en redes europeas con una visión más clara de cuál va a ser la posición de España, cómo se va a beneficiar la economía española de la participación en esas redes. Y ahí sí que probablemente falta mucho trabajo por hacer. Y quizá la próxima convocatoria de planes complementarios, como decía Ignacio, pues debería estar un poco más alineada con los valles, ya que se han creado esas plataformas de los planes, que eso permita abordar convocatorias a valles regionales con más ambición, sumando a otras regiones de otros países europeos, etc. Con los planes complementarios son con los dos de Navarra y son precisamente centros tecnológicos. Entonces, no sé si en otras regiones está la empresa metida directamente. Entonces, yo voy un poco más allá, no a ciencia o capacitación de los centros, sino a proyectos igual más globales de una empresa de Navarra, con un centro tecnológico de Castilla y León, con, no sé, cosas de ese tipo. Es justo lo que decía antes, ¿no? Que ahora habrá que ver que este instrumento ya sabemos que funciona, ahora mismo se ha centrado en áreas muy verticales, bastante separadas, y ahora habrá que ver
qué evolución tiene, ¿no? Y probablemente una evolución posible de este instrumento es que sea algo mucho más transversal, ¿no? Algo más relacionado a lo mejor con la transferencia de conocimiento o con la innovación. Ya tendremos que ver cómo. Las empresas. Claro, que es verdad que ahora mismo participan empresas en algunos, pero no era el foco, ¿no? Entonces ahora tenemos que ver un poco dónde ponemos el foco. Por introducir. Yo creo que ya se está haciendo y de forma natural. El problema está, y lo comentabas tú, es ordenar nuestros ecosistemas en cada comunidad autónoma y ahora hacer un ecosistema más grande que fluya y recoja iniciativas que ya están funcionando y que se trasladen. Nosotros estamos viendo iniciativas que nacieron desde el ámbito de emprendimiento, como es un ReTech ahora, de Tesfalab, que va a ser un acelerador de empresas de base tecnológica, pero la vemos como el nacimiento que surge, fijaros, y esto surge de los grupos de trabajo del Foro de Agencias de Desarrollo en materia de emprendimiento y se van agregando alrededor una serie de comunidades. Ese proyecto se va haciendo grande con algunas iniciativas de difusión y de repente nace un proyecto que tiene todos los apoyos por detrás porque todos creen en él. Es decir, que todos estamos convencidos de que lo queremos hacer y queremos colaborar juntos para eso. Es decir, pero esto es un proyecto, no estamos creando un ecosistema. ¿Cómo consolidamos sociológicamente un ecosistema entre todas las comunidades autónomas? Ese es quizás el problema, ¿no? Pero bueno, yo creo que de forma natural están ocurriendo cosas en donde realmente ya estamos especializados. Y bueno, yo estoy orgulloso de que ocurran, ¿eh? O sea que... Hola, por aquí. Delia Sola, también de Navarra. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo, pero incluso con lo que ha comentado, no veo desde aquí, Amando, ¿verdad? Amadeo. Amadeo, perdón. Pero yo creo que son como dos niveles. Por un lado, hay algunas herramientas que ahora se están utilizando, como son los planes complementarios, los ReTech, ayudas de Next Generation. Son herramientas que ahora existen, pero también estoy de acuerdo en que hay que crear ecosistemas, porque también las fronteras que estamos creando en las comunidades autónomas, pues son fronteras que son irreales, porque realmente ahora las empresas, las necesidades de conocimiento, pues tienen que buscarlo donde existe, porque la especialización tecnológica ahora es tan alta que realmente cuando quieres desarrollar un proyecto, porque tienes una idea y una necesidad, pues tienes, como decía Alberto, tienes que buscar el proyecto y no la convocatoria, pero al final es que nos lleva a buscar la convocatoria porque el consorcio que yo estoy creando me lleva a una convocatoria determinada y esto tenemos que romperlo. Entonces, este tipo de colaboraciones y experiencias que hay a nivel europeo con las European Partnership, anteriores Eranet, pues nos pueden mostrar el camino para colaborar, porque las empresas lo están pidiendo. Queremos saltar la frontera porque yo tengo una necesidad. Y hablando de Europa, ayer nos aprobaron en Navarra un Regional Innovation Valley en economía circular, de lo cual estamos orgullosísimos porque fuimos tan atrevidos como para presentar una convocatoria en 2023 de forma acelerada, porque hubo muy poco tiempo, pero ya sabéis que cuando se hace una convocatoria o se presenta una convocatoria europea, estás buscando socios europeos y no los buscas a nivel nacional, porque esto te va a valorar más en la cooperación europea. Entonces, claro que vamos a Europa, pero también tenemos que mejorar nuestro ecosistema nacional, que es muy fuerte y tenemos líneas con una fortaleza tremenda y tenemos que buscar esa colaboración para ganar y no para competir. Ver dónde podemos ganar y no competir. Y eso tenemos que ir a distintos pasos, ¿no? Regional, nacional y luego ya iremos a Europa. Que Europa siempre estará allí con muchos fondos, pero tenemos que aprovechar lo que tenemos en nuestra península. Bueno, muy buena reflexión para terminar, just on time. Nada, deciros que ahora va a haber una comida networking junto a Cotec, si no me equivoco. Es en la sala polivalente que está justo en la esquina diametralmente opuesta a esta sala. Y la sesión que hay por la tarde, que hay a las 4:30, no va a ser aquí, va a ser en la Innovation Room del Foro Transfiere. Y nada más, muchísimas gracias a todos, un placer y hasta la próxima.